Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hablando específicamente de las certificaciones de seguridad en Microsoft. El video va a estar enfocado 100% en entender cuáles son las certificaciones actuales que tenemos en esta fecha en cuanto se está publicando este video, que es agosto de 2022. Hablar de la SC900, que es Security Fundamentals, de la SC200, que es Security Operation Analyst, la SC300 de gestión de identidad o Identity Management, hablar de la SC400 relacionados con los temas de Purview o Compliance o cumplimiento, y hablar de la SC100, que es la de Security enfocado en ciberseguridad o el Cyber Security Expert, que recientemente acaba de salir este año. En abril salió la versión beta y pues ya en julio está la versión definitiva que pueden tomar en cualquier momento. Repito, la SC100, que es enfocado en Cybersecurity. Además, voy a retomar un poquitito las certificaciones anteriores que tienen que ver con la AZ500 tradicional de seguridad dentro de Azure y la MS500, que es seguridad dentro de Microsoft 365. Mi nombre es Néstor Reverón, yo soy Microsoft Technical Trainer en el equipo de Microsoft, específicamente en la división de Worldwide Learning. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes explicándole esta sección específicamente de certificaciones. Va a ser una serie de slides de PowerPoint, porque posteriormente a este video voy a estar realizando una serie de videos prácticos de cada una de las certificaciones para que usted tenga el conocimiento necesario y pueda tener mejores probabilidades de aprobar su examen de certificación o sencillamente tener el conocimiento para sus desempeños diarios en sus labores diarias de seguridad. Así que muchísimas gracias y vamos a comenzar. Fantástico. Bueno, entonces conversemos sobre lo que es Security Compliance and Identity Training and Certification para entender un poco cómo funcionan todas estas certificaciones. Primero, bueno, vamos a enfocarnos justamente en esta guía de cuáles son las certificaciones, cuál es esa certificación, por ejemplo, que tiene que ver con seguridad, cumplimiento, identidad de forma inicial. Hablaremos del Azure Security Engineer, del Microsoft 365 Security Administrator Associate, del Analyst Associate, del Identity and Access Administrator Associate, del Information Protection Administrator Associate y del Cyber Security Architect Expert, ¿no? Information Protection Administrator Associate y Cyber Security Architect Expert. Perfecto. Entonces, inicialmente vamos a ver un poco el contenido de lo que se va a manejar aquí, de lo que viene oficialmente dentro de los cursos que están enfocados en las certificaciones oficiales de Microsoft hoy en día, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos que entender que existe una certificación inicial que sería la SC900. Esta certificación, vamos a hablar un poquito de ella en los siguientes slides, pero es la primera base, idealmente para cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo de la seguridad dentro de la nube de Microsoft Cloud en general. Luego tenemos los niveles asociados que tenemos acá arriba, que se enfocan directamente en estos 5 integrantes, ¿no? Inicialmente tenemos el AZ500, que es el tradicional, que ha estado por ya varios años con nosotros, que es el que se enfoca directamente en lo relacionado con temas de seguridad dentro de Azure. Le sigue, por supuesto, el de seguridad, digamos, enfocada en temas de Microsoft 365 de forma general. Ya tiene cierto tiempo igualmente que el AZ500 con nosotros, y recientemente el año pasado se incluyeron diferentes certificaciones enfocadas específicamente por roles. Microsoft se enfoca muchísimo en lo que se conoce como el Job Task Analysis para definir un rol, y dentro del GTA se pudo traer este rol, que es el de Information Protection,
que es enfocado en temas de cumplimiento. Tenemos que es el SC400. Tenemos el Identity and Access Administrator, que sería el SC300, enfocados en temas de gestión de identidad. Y tenemos el Security Operation Analyst, que sería el SC200, enfocado en temas de operaciones, búsqueda de informaciones, etc. Ya de cada uno de ellos voy a hablar a continuación con mucho más detalle. Y recientemente, en abril de este año 2022, salió la versión beta. En julio salió la versión definitiva, la versión Go Live, que ya usted puede tomar en cualquier momento, que sería la de Cyber Security Architect Expert. Es nivel experto, es nivel 100, requiere al menos alguno de las certificaciones que están arriba, ya las voy a explicar más adelante con mucho detenimiento, pero es el nivel más alto que actualmente existe dentro de certificaciones de seguridad aquí en Microsoft, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hablar de lo que sería nuestra certificación del SC900. Fíjense, esta certificación es ideal para esas personas que están buscando familiarizarse con las iniciales fundamentos de seguridad, cumplimiento e identidad basado en diferentes nubes, no solamente las que están dentro de Microsoft en general, sino de otros proveedores y por supuesto de las herramientas de Microsoft. Es ideal para estos interesados que en temas del negocio, que quieran tener una conversación, por ejemplo, con algunos expertos, con algunos partners, estudiantes que quieran certificarse en temas de seguridad de Microsoft, pues esta sería la recomendada para iniciar. ¿Sí? Aquí se evalúa o usted va a aprender los conceptos de seguridad de cumplimiento, identidad, así como también ver las características de seguridad a nivel de gestión de Identity and Access Management, que tiene que ver con Azure Active Directory, entre muchísimas otras cosas. Temas de cómo proteger los recursos que están dentro de Azure en general, igual a nivel de cumplimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento que usted va a tener aquí va a poder ser capaz o estar más familiarizado con entender cómo trabajan estos diferentes productos y servicios. Las características que usted o los servicios que usted va a aprender van a estar enfocados, por ejemplo, en Azure Active Directory, Microsoft Sentinel, lo que es el Security Score dentro en general, tanto de Microsoft Defender for Cloud o en general de la suite de Microsoft 365 Defender, así como todo lo que es la parte de la postura de seguridad, así como los relacionados con temas de cumplimientos, un poquito de Microsoft Defender for Endpoint, que se conoce pues o se ha venido conociendo por mucho tiempo como Microsoft Intune, y muchas herramientas más. Esta es una certificación ideal. La certificación es entry level, puede tomarla sin ningún tipo de prerequisitos en cualquier momento y es altamente recomendada para poder iniciar en el mundo de la seguridad aquí en Microsoft, ¿verdad? Si vemos el detalle de ella, usted puede capacitarse. Yo todos estos enlaces se los voy a dejar detalladamente en la descripción de este video para que pueda acceder a la información de la certificación del SC900, así como usted mismo capacitarse dentro de nuestra plataforma de Microsoft Learn, donde existe todo el material, todos los sandbox, los portales de preparación y prácticas, documentación para que usted tenga todo el conocimiento y pueda enfrentarse a este examen de certificación oficial de Microsoft, ¿verdad? Así que es altamente recomendado. Este sería el camino de lo que se le va a evaluar a usted, ¿verdad? El path o la ruta, describir los conceptos de seguridad. Esto es lo que se le va a evaluar en el examen. Describir los conceptos de seguridad y cumplimiento, tanto de identidad como de compliance, de seguridad en general. Describir las características o capacidades que tiene a nivel de Identity and Access Management. Tiene la capacidad para aprender sobre las diferentes características de seguridad, de cumplimiento y poder tener todo el conocimiento necesario para aprobar su examen de certificación de Fundamentals. Eso sería el inicial. Después del Fundamental, tradicionalmente se viene manejando lo que se conoce como el AZ500. El AZ500 se conoce como el Azure Security Engineer Associate. Esta certificación
AZ500 está enfocada para esas personas o esos candidatos que realmente deberían tener un conocimiento importante en los controles de seguridad, de protección de amenazas, manejo de seguridad de acceso, protección de la data, de aplicaciones, de red que esté, por ejemplo, tanto de forma en nube como en ambientes híbridos, en infraestructura end-to-end. Esta persona o este grupo de personas que se certifiquen, pues tienen esa responsabilidad de mantener la postura de seguridad, identificar y remediar algunas vulnerabilidades que puedan existir dentro de sus ambientes con las herramientas adecuadas de seguridad para poder limitar o minimizar el riesgo que pudieran existir en cuanto a amenazas y algún otro tipo de incidentes relacionados dentro de Azure, ¿sí? Aquí se le va a evaluar usted va a aprender, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con identidad y acceso de una forma mucho más profunda, protección de recursos, todo lo que es gestión operativa a nivel de gestión de seguridad, protección de la data, protección de las aplicaciones, y realmente el enfoque principal de esta certificación es proteger sus recursos dentro de sus suscripciones de Microsoft Azure y por supuesto dentro de su tenant a nivel de Azure Active Directory, ¿no? Esto es inicialmente lo que es el AZ500, muy importante, por supuesto, la certificación. Igualmente usted puede capacitarse dentro de la plataforma de Microsoft Learn. Repito, yo les voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este video. Puede también ubicar a nuestra red de partners a nivel global. Para los que me están escuchando en español, pues en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, pues por supuesto tenemos muchos partners o learning partners importantes que se encargan de capacitarlos, o directamente si usted es parte de un programa o un beneficio que se llama el Enterprise Skill Initiative, directamente por Microsoft también se pudiera capacitar. Pero el tema es que usted pudiera también hacerlo de forma autogestionada a partir de la plataforma de Microsoft Learn. Por supuesto, también hay practice test del partner o este asociado que se llama MindHub o MeasureUp.com. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción para que usted pueda también practicar con unos simuladores autorizados por Microsoft en general para poder prepararse y tener mejores probabilidades de certificación. Esto aplica para todos los otros certificaciones que voy a estar explicando igualmente, ¿verdad? Así que, ¿qué se requiere para hacer esta certificación? Pues no se requiere ninguna certificación anterior previa como prerequisito. Usted puede hacer este examen en cualquier momento. De hecho, puede hacer el examen sin ni siquiera presentar el curso. Lo ideal sería que tomara una capacitación y se preparara, pero si ya usted tiene conocimiento y se siente preparado o preparada para hacer el examen, puede presentarlo directamente. Algo importante, aparte de todo lo que he mencionado aquí, sería fantástico, ¿verdad?, que usted pudiera tener un conocimiento de las mejores prácticas de seguridad trabajando con el Well Architected Framework de Azure, principalmente en su pilar de seguridad. Así que esto de la AZ500 es bastante importante. A usted le van a evaluar dentro de lo que es el curso, ¿verdad? Usted va a aprender, por ejemplo, todo lo que es identidad de acceso, protección de todos los recursos, protección de las aplicaciones y sus datos, operaciones de seguridad para poder prepararse para su examen de certificación. Es lo que se ve en los módulos que vienen en el curso, y bueno, básicamente eso por allí. Al igualmente que el otro examen de certificación, que sería el MS500, ¿verdad? El MS500 está enfocado específicamente en las herramientas que pudiéramos encontrar a nivel de Microsoft 365. Recuerden que tenemos por un lado el mundo de Microsoft Azure y por otro lado tenemos el mundo de Microsoft 365, ¿de acuerdo? De hecho, aquí creo que se los puedo mostrar muy brevemente. Permítanme un momento hacer un cambio aquí. Usted, por ejemplo, en este archivo, yo se los voy a dejar también en los comentarios de este video. Tenemos 4 columnas, ¿no? 4 mundos. Yo le digo 4 mundos porque está el mundo de Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics y Microsoft Power Platform. Cada una de ellas tiene una serie de certificaciones, ¿verdad? Yo en este video principalmente me estoy enfocando en las certificaciones de seguridad
cumplimiento e identidad, que son las que tenemos aquí en color verde. Inicializando, pues por supuesto, con el que les comentaba, el SC900, ya he conversado del AZ500 y ahora vamos por el MS500, que inicialmente estos dos caballeros que tenemos aquí fueron de los primeros exámenes de certificaciones que Microsoft lanzó al mercado para preparar a todos nuestros clientes y que pudieran tener mejores habilidades para poder manejar estos productos. De lo que yo me estoy enfocando ahora es hablar de estos 4 nuevos integrantes que los voy a conversar a continuación, que son más enfocados por la parte de roles, ¿no? Ya de los que yo comenzaba al principio en la introducción. Entonces, lo que quería mostrarles con este documento, subo un poquito, perdón por marearlos, es que tenemos estos 4 mundos, ¿no? Azure, Microsoft 365, que voy a hablar de la certificación de seguridad del MS365, que se enfoca en todo lo que tiene que ver con Microsoft 365, y por supuesto hay otros 2 mundos adicionales, que es el de Dynamics 365 y Power Platform. Por eso le hacía las referencias del MS500, ¿verdad? Que es una certificación, repito, enfocada a esas personas o ese grupo de personas que deben tener un conocimiento importante de las herramientas de colaboración que se trabajan dentro de Microsoft 365, a esas personas que trabajan con toda la suite Enterprise para Microsoft 365, para justamente eso, para implementar esquemas de seguridad, estrategias para asegurar que todo lo que tenga que ver con políticas, regulaciones estén bajo su cumplimiento adecuado. Es un rol que se encarga justamente de validar la postura de seguridad del ambiente colaborativo de Microsoft 365 para poder prevenir amenazas, implementar y manejar y monitorear o monitorizar, como le dicen en España, lo que tiene que ver con seguridad y cumplimiento en general dentro de Microsoft 365. Este Security Administrator dentro de Microsoft 365 se enfoca y es responsable de incidentes, investigaciones y hacer que se cumplan los temas de gobierno de los datos que estén almacenados en nuestras herramientas colaborativas. No solamente de herramientas que sean de Microsoft, sino también de terceros. Utilizando, por ejemplo, Microsoft Defender for Cloud Apps, entre otras herramientas. Así que, en general, este Security Administrator de Microsoft 365 debería estar familiarizado con estos ambientes de Microsoft, ambientes híbridos, para poder proteger y prevenir cualquier tipo de amenaza y gestionar toda la parte de gobierno a nivel de Microsoft 365, ¿no? Esto es la herramienta de certificación que estamos conversando en este momento de Microsoft 365. Muy bien, bueno, después de esta certificación vamos a conocer un poquito de ella. Fíjense que igualmente usted se puede capacitar dentro de la plataforma de Microsoft Learn o a través de los diferentes cursos de nuestra red de partners a nivel global. Sí se requeriría inicialmente tal vez tomar alguna certificación básica. Existe una que es la Fundamentals de Microsoft 365. Que esa certificación aquí se las muestro con el permiso de ustedes. Voy a bajar un poquitito. Existe a nivel Fundamentals. Si bien al principio comentábamos de la SC900, que es la Fundamental de seguridad, enfocada para todo lo que tiene que ver, base para todo lo que estamos conversando de seguridad, pero existe otras certificaciones Fundamental que pues son enfocadas justamente en eso, ¿no? De darle el conocimiento inicial, bien sea en Microsoft Azure de forma general, en lo que es en la gestión de datos dentro de Azure a nivel general, de inteligencia artificial, por ejemplo, y dentro del mundo Microsoft 365 existe una Fundamental también, que es la Microsoft 365 Fundamentals, de cómo gestionar, cómo administrar y tener un conocimiento básico de lo que es la suite como tal de Microsoft 365. No está tan enfocada en los temas de seguridad, por eso existe esta que les mencionaba al principio de este video, que es la SC900, enfocados en temas de seguridad, exclusivamente en general. Por supuesto, hay muchas otras certificaciones de Fundamentals dentro de los otros mundos, por ejemplo, de lo que es Power Platform, lo que es Business Application, tienen sus certificaciones y por supuesto sus cursos Fundamentals. Por eso es que aquí en la certificación de MS500, la de Microsoft 365 Security Administrator Associate, le recomiendan que usted pudiera tomar esa certificación Fundamentals, que es la MS900, ¿verdad?
De lo contrario, pues si usted tiene ya el conocimiento, pues perfectamente pudiera enfrentarse a este examen de certificación para obtener esta credencial, ¿no? Usted pudiera tal vez después de esta certificación tal vez explorar algunas otras certificaciones enfocadas en Microsoft 365, que no son parte de este video, pero que sería bueno que también supiera que hay, por ejemplo, a nivel de Exchange, a nivel de Modern Desktop Administrator Associate, ¿verdad? Que son más enfocadas en temas de desktop, o a nivel de Teams, ¿de acuerdo? Para poder llegar tal vez al nivel experto dentro de Microsoft 365 en general, que es el Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert. Pero esto ya es más enfocado en otras certificaciones relacionadas con Microsoft 365. Ahora, ¿qué se le va a evaluar en estos o qué va a ver usted en estos 4 días de curso? Pues usted va a aprender sobre gestión de identidad, igualmente dentro de lo que es la suite completa de Azure Active Directory o el portal de admin.microsoft.com, que es el Administration Portal en general. Va a aprender sobre lo que son la implementación de gestión de amenazas o protección de amenazas dentro de este curso del MS500, igual para implementar protección y de sus recursos y toda la parte de gobierno, ¿sí? Todo esto lo puede ver, repito, bien sea con un instructor en vivo, con nuestra red de partners, o usted autogestionada dentro de la plataforma de Microsoft Learn, y así poder estar mejor preparada para el examen de certificación MS500, ¿verdad? Muy bien. Bueno, después de esto, ahora sí comenzamos con las nuevas certificaciones de seguridad, que son las SC, contando la SC900 que comentamos al principio, ¿no? Voy a hablar ahora de la SC200, SC300, SC400 y la SC100. Van a ser 4. La primera de estas 4 nuevas certificaciones SC avanzadas, tenemos la SC200, que sería la de Microsoft Security Operation Analyst. ¿Enfocada en qué? Enfocada en Microsoft 365 Defender, ¿sí? Enfocada en general, no solamente, o sea, de general de Microsoft 365 Defender, y así también de lo que es Microsoft 365 Defender for Endpoint, Microsoft 365 Defender for Identity, Microsoft 365 Defender for Cloud Apps. Se van a ver en esta certificación. ¿Quiénes son las personas indicadas para tomar esta certificación? Pues estas personas que tienen, si usted por ejemplo colabora dentro de todo lo que es el esquema de seguridad y quiere hacer análisis, reducir los riesgos, remediar de forma inmediata, hacer investigaciones, hacer búsquedas, tanto con herramientas, por ejemplo, como Microsoft Sentinel o Microsoft 365 Defender, o de diferentes nubes, por ejemplo, con la nube de Amazon Web Services, con la nube de Google Cloud, con lo que tenga, por ejemplo, en premises, esos ambientes. Aquí usted va a aprender y va también a ser evaluado sobre esas herramientas de cómo usted puede proteger utilizando ya sea Log Analytic Workspace, ya sea, por ejemplo, el servicio de Azure Arc, para que pueda gestionar, instalar los agentes, administrar sus servidores, tanto Windows como Linux, no solamente de lo que esté dentro de Azure, sino también de lo que esté fuera de Azure. Es justamente lo que usted va a aprender en esto, y aparte casi el 50% de este curso está enfocado en Microsoft Sentinel, que sería nuestro Security Information and Event Management, y también sería nuestro Security Orchestration, Security Orchestration, Automation and Response. Eso sería gran parte de lo que se va a valorar en este curso a nivel de SIEM y SOAR con Sentinel, que es una excelente herramienta, y este curso está enfocado gran parte en que usted pueda tener este conocimiento, y por supuesto el examen lo que le va a valorar a usted es justamente este conocimiento, tanto en las herramientas de Microsoft 365 Defender como en Microsoft Sentinel, ¿no? Así que repito, usted también puede capacitarse si usted gusta dentro de la plataforma. Todo está dentro de Microsoft Learn, toda la documentación está allí, hay diferentes ambientes de laboratorio, o perfectamente puede tomar su capacitación con un
Learning Partner, ¿verdad? Hay diferentes recursos adicionales que usted pudiera leer. Yo se los voy a dejar en los comentarios del video para que pueda tener mejor probabilidad de aprobar este maravilloso examen de certificación. Estos son los módulos que usted va a aprender, que están disponibles sea con un Learning Partner o sea dentro de la plataforma de Microsoft Learn, para que usted se capacite en cada uno de estos módulos, tanto en Microsoft Defender for Endpoint como en mitigar amenazas utilizando Microsoft 365 Defender en general, igualmente con Microsoft Defender for Cloud dentro de Microsoft Azure, para proteger no solamente los recursos que estén dentro de la nube de Microsoft Azure, sino los que estén en Amazon Web Services, en Google Cloud o lo que tengan en diferentes partes on-premises o en otras nubes. Va a aprender a trabajar con Custom Query Language para hacer búsqueda de información de todo lo que se almacene dentro de su Log Analytic, y por supuesto hay varios módulos enfocados en Microsoft Sentinel. Eso es lo que usted va a ver en ese aprendizaje dentro del SC200. Ahora, dentro del SC300, que sería la siguiente certificación, esta está enfocada 100% en lo que tiene que ver con identidad y gestión de acceso, utilizando principalmente Azure Active Directory. Las personas que quieran tomar esta certificación van a tener o deben tener el conocimiento adecuado para poder implementar, operar cualquier tipo de herramienta de protección a nivel de identidad, tanto de identidad como de autenticación como de autorización, utilizando la herramienta de Microsoft Azure Active Directory, ¿no? Aquí pues puede hacer de todo un poco, porque realmente esta es una plataforma de identidad basada en nube muy robusta, que tiene, por ejemplo, características de Multifactor Authentication. Depende del licenciamiento que usted adquiera, sea Premium 1 o Premium 2, poder tener características de seguridad como por ejemplo Conditional Access, Privilege Identity Management, Access Review, Entitled Management y Identity Protection, entre muchísimas otras opciones de seguridad para que usted pueda proteger sus aplicaciones, sus servicios, sus usuarios ante cualquier tipo de amenaza que tengan que ver relacionados con los temas de identidad, ¿sí? Así que es altamente recomendada esta certificación justamente por esto, porque está enfocada 100% en temas de gestión de identidad, no solamente de la herramienta de Azure Active Directory, sino también de manejar un ambiente híbrido de lo que tenga, por ejemplo, on-premises con su Active Directory Domain Services, con lo que tenga on-premises a nivel de su Active Directory Federation Services, de aplicaciones que tengan on-premises ejecutándose dentro de su Federation Services, cómo conectarla a través de Azure Active Directory, gobernarlas a través de nuestro Azure Active Directory, cómo poder integrar otras soluciones de terceros utilizando External Identity, utilizando diferentes protocolos como por ejemplo SAML o OpenID o Web Server Federation, entre muchísimas otras opciones de autenticación que son permitidas, ¿verdad? Aquí dentro de Azure Active Directory. Próximamente van a llegar nuevas características como lo que se conoce como Microsoft Entra. Sí, Microsoft Entra es una solución, aquí se los coloco en texto, después se lo coloco en los comentarios. Se llama así, Microsoft Entra. Microsoft Entra es una solución global multicloud de gestión de identidad muy robusta. Recientemente fue anunciada y próximamente va a estar incluida también en este curso y por supuesto en la certificación. Después haremos un video exclusivamente de esta herramienta de Microsoft Entra. Pero de momento es importante recordar que igualmente usted se puede preparar, puede hacer su practice test, puede hacer su preparación bien sea con un Learning Partner a través de la plataforma de Microsoft Learn. Si quiere usted prepararse para esta certificación, usted va a aprender de diferentes módulos. Hay el módulo de Identity Management Solution, el módulo de autenticación y Access Management Solution, el de Access Management for Apps, el de planeación e implementación de una estrategia de gobierno de identidad. Todo esto lo va a aprender para que pueda enfrentarse a su certificación. Luego llegamos a la certificación SC400, que es 100% enfocada en Information Protection. De hecho, el rol es Information Protection Administrator Associate. Justamente para estas personas que se van a encargar de todo lo que es temas de regulación,
de políticas, de identificación de datos, de gestión de información, de clasificación de información, de colocar, por ejemplo, políticas de severidad, etiquetas de severidad a diferentes informaciones confidenciales, evitar que haya fuga de información, trabajar con Data Loss Prevention Policies, trabajar con Endpoint Data Loss Prevention Policies, todo lo que tenga que ver con gestión de gobiernos de aplicaciones de terceros, o ya sea de Google Drive, de Box, de Dropbox o cualquier otra de las tantas aplicaciones que existen en el mercado. Puede usted gobernar el comportamiento de sus usuarios para evitar que haya fuga de información, para evitar que descarguen, que impriman, controlar detalladamente el comportamiento que van a tener sus usuarios con diferentes navegadores que pudieran estar implementando en sus equipos. Realmente es una certificación enfocada justamente para tener el control total de la protección de información de su corporación. ¿De acuerdo? Entonces es una herramienta que involucra diferentes herramientas, involucra Microsoft 365, involucra Microsoft Defender for Cloud Apps, anteriormente conocido como Cloud App Security, involucra muchas de las herramientas colaborativas de Microsoft 365 como Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive for Business, etc., para poder proteger sus recursos, al igual que toda la parte de Microsoft Exchange para la protección de su patrimonio digital a nivel de correos electrónicos igualmente. Y recuerden, igualmente usted se puede preparar desde la plataforma de Microsoft Learn, hacer su practice test desde el proveedor autorizado, usar los recursos adicionales que yo se los voy a dejar en la información del video. Son varios módulos. Recientemente este curso tenía una duración de 2 días, ahora se incrementó a 3 días porque se le agregaron muchas más digamos, lecciones para poder incrementar mejor su conocimiento. Usted inicialmente va a trabajar o va a aprender sobre lo que es la implementación de Information Protection, la implementación de Data Loss Prevention, gestionar lo que es el Record Management para manejar toda esa parte de archiving, manejándola de forma regular, de forma óptima y con un seguimiento automatizado. Eso y mucho más lo va a aprender en este curso. Y por último, y no menos importante, tenemos la nueva certificación de Cyber Security Architect Expert. Este es el nivel experto. Para presentar esta certificación se requiere, a diferencia de las anteriores, esta sí requiere que usted tenga una certificación de esta que están aquí en pantalla, ¿sí? Alguna de estas certificaciones aprobadas. Es decir, que tenga, por ejemplo, la SC200 aprobada, o que tenga la SC300 aprobada, o la AZ500 aprobada, o la MS500 aprobada, ¿sí? Lo que es la parte de Microsoft 365 a nivel de security, el MS500, el AZ500, SC200 o el SC300 son las que se requieren para poder tener la capacidad de presentar el examen SC100. Repito, es alguna de estas, no las 4, una de estas 4 son requeridas para poder presentar el SC100. El SC100 está enfocada en todo lo que es diseño, recomendaciones, manejo de estrategias, ¿sí? Trabajar directamente con lo que es el diseño de Zero Trust Strategy, arquitectura, trabajar con lo que es Governance, Risk and Compliance, entenderlo muy bien, trabajar con la postura y el diseño de seguridad a nivel de infraestructura, a nivel de aplicaciones, a nivel de datos. Y repito, es enfocada justamente a esos arquitectos expertos que van a estar involucrados en todo lo que es la misión crítica del negocio, lo que son las necesidades del negocio, y poder trabajar con diferentes equipos colaborativos de seguridad, de los que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, esta certificación involucra todo, todo lo anterior, todo lo que sea dentro de Azure, todo lo que sea dentro de Microsoft 365, incluyendo pues toda la suite de Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Sentinel, Azure Active Directory, etc. Así que esta certificación igualmente, repito, usted tiene que tener esos prerequisitos que les comentaba hace un momento, y toda la información, repito, está en la plataforma de Microsoft Learn para que usted la pueda aprender, ¿sí? O de los diferentes Learning Partners, ¿verdad? Que tenemos en nuestra red de Microsoft a nivel global, para poder tener el conocimiento. Usted va a aprender en esos 4 días de curso con su instructor, de su Learning Partner, pues mucha información, o lo puede hacer directamente autogestión dentro de Microsoft Learn. Son
3 módulos enfocados en Zero Trust, por ejemplo, en Zero Trust Strategy and Architecture. 2 módulos enfocados en Governance Risk Compliance, por ejemplo, estrategias para lo que es la operación de seguridad. 3 módulos enfocados en el diseño de seguridad de infraestructura y 2 módulos enfocados en el diseño de las estrategias de aplicaciones para asegurar sus datos y sus aplicaciones. Eso es lo que usted va a aprender para que pueda enfrentarse a sus exámenes de certificación. Y con esto termino el video para no hacerlo tan largo. Yo les voy a compartir todos estos recursos en los comentarios en la descripción de este video. Cualquier información usted me la puede hacer saber en los comentarios de este video o en los diferentes, por ejemplo en LinkedIn, donde voy a publicar también, o LinkedIn, donde voy a publicar este video. También me puede contactar por allí para lo que usted pueda necesitar. Les agradezco mucho su tiempo y pues nos veremos en los próximos videos técnicos enfocados a prácticas de cada una de estas certificaciones. Hasta pronto y muchas gracias.